Hola, mi nombre es Yuridia Orozco Blas, soy estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía en Universidad del Pacífico. Actualmente curso el sexto cuatrimestre. El tema del cual hablaremos el día de hoy es sobre los trastornos de ansiedad generalizada. Esta asignatura la imparte la profesora Melissa Campa Morales y pertenece el tema a la asignatura de Psicología del Adulto. Comenzamos. Trastornos de ansiedad generalizada. Es normal sentirse ansioso en algún momento, más si nuestra vida es algo estresante. Sin embargo, cuando la ansiedad y la inquietud y preocupación es continua y incontrolable, podemos decir que estamos padeciendo de algún trastorno de ansiedad, más si esta está afectando en nuestras actividades diarias. Más adelante veremos qué es el trastorno de ansiedad. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Bueno, el trastorno de ansiedad es un problema de salud mental que se relaciona con experimentar exceso de ansiedad, preocupación, nerviosismo, incluso hasta terror en una persona. Y la ansiedad demasiado constante e intensa en una persona hace que ella se sienta preocupada, se sienta distraída, se sienta tensa, inquieta, incluso siempre esté en alerta. Este tipo de padecimiento afecta de manera general tanto a personas, jóvenes, adultos y niños. Y es de manera habitual que este tipo de síntomas no sepan diagnosticarse, o este tipo de sensaciones no sepan diagnosticarse por la persona que lo está padeciendo, ya que por eso es muy importante que tengamos en cuenta que estos síntomas en exceso quieren decir o nos están indicando que la persona está padeciendo de un trastorno de ansiedad. Trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno mental en el cual la persona tiene pensamientos irracionales que provocan comportamientos y obsesiones en ciertas cosas que van interfiriendo en la vida diaria de una persona y en su desempeño. Las causas pues aún no se conocen exactamente por qué se desarrolla, mas sin embargo sabemos que puede afectar a partir de la adolescencia hasta la edad adulta y, y sabemos también que puede ser que sea debido a una lesión en la cabeza, un antecedente genético e incluso lo pueda provocar su mismo entorno en donde la persona se desarrolla. Bueno, las personas que padecen trastorno de obsesivo compulsivo pueden presentar síntomas como miedo a los microbios, a los gérmenes, la necesidad de que exista un orden dentro de su hogar, por decirlo, de su trabajo, y sus pensamientos y obsesiones a veces tienen que ver con el tema del sexo, de la religión, incluso con su propio físico, pueden ser muy severos, incluso pueden llegar a dañarse. Trastorno de estrés postraumático. Este tipo de trastorno de ansiedad es consecuencia de una experiencia traumática y afecta la salud mental de las personas o de la persona que lo padece. Las causas más frecuentes que provocan la aparición de este trastorno son eventos como pueden ser un desastre natural, una agresión física o violencia sexual, un un asalto,
incluso la pérdida de un familiar. Este tipo de eventos, cuando suceden, las personas normalmente, después de haber padecido o experimentado este tipo de eventos, pues es normal que se lleguen a sentir tristes o incluso lleguen a sentir temor, pero después, con el paso del tiempo, deben ya haberlo superado. Cuando no es así, las personas siempre van a sentir temor, van a sentirse inseguros y van a empezar a presentar otro tipo de síntomas. Y es cuando se debe buscar apoyo psicológico. Bueno, pues hablaremos sobre los síntomas que se pueden desencadenar después de haber experimentado un evento traumático, y este tipo de síntomas pueden desencadenarse después de un mes de haberlo experimentado. Por lo general nos dice que las personas que están padeciendo este tipo de trastorno normalmente se agrupan en 4 tipos. El primero nos habla sobre la evasión. La evasión se puede poner un ejemplo cuando decimos que una persona se siente mal a la hora que se le hace mención o se le quiere comunicar con ella, eh, dándonos como que una explicación de cómo es lo que sucedió, y entonces esta persona como que quiere evitar ya no hablar sobre el tema, porque le trae recuerdos que le causan dolor. Entonces esta persona trata de estar evitando hablar sobre el suceso que haya padecido. En el punto número 2 nos habla sobre los recuerdos intrusivos. Los recuerdos intrusivos son pensamientos negativos, como de culpabilidad de la persona por haber pasado ese tipo de sucesos, donde tal vez llegan a pensar por qué a ellos les sucedió y por qué no a otras personas, o incluso en las noches llegan a tener pesadillas, no logran conciliar el sueño, y pues hay pensamientos que los van perturbando respecto al evento traumático por el cual pasaron. El punto número 3 nos habla sobre las reacciones físicas. Las reacciones físicas se pueden decir que las vamos a asociar cuando, por ejemplo, una persona sale a la calle y siempre va con mucho miedo o con inquietud de que le llegue a pasar lo que le había sucedido, por decir, si lo asaltaron y lo lastimaron. Entonces siempre va a estar como en alerta, no va a estar tranquilo y va a estar sintiendo una cierta inquietud y va a reaccionar a cosas muy pequeñas, se va a asustar con facilidad. En el punto número 4 nos habla sobre los cambios en el pensamiento y también en los estados de ánimo. Esto quiere decir que aquí la persona que está padeciendo esto a veces quiere aislarse, no estar en comunicación con sus amistades, incluso sus familiares también los aleja, y también le cuesta recuperar sus actividades diarias, cotidianas, las que realizan normalmente, les cuesta porque pierden el interés para volver a retomarlo, o incluso a veces ya no le ven un sentido a su vida porque se sienten muy afectados tras haber experimentado este tipo de eventos o sucesos. Como habíamos dicho en el apartado anterior, con el tiempo estos síntomas pues pueden variar.
según la intensidad o según cómo la persona haya vivido este tipo de experiencias. Y es muy importante saber que si estos síntomas persisten más de un mes y la persona presenta dificultad de retomar sus actividades diarias, es mejor buscar ayuda profesional, porque actualmente hay terapias que nos pueden ayudar a pues ir sacando todo este tipo de padecimientos, ir logrando establecernos emocionalmente. Como último punto en este tema de trastornos de ansiedad generalizada, hablaremos sobre los factores de riesgo y prevención. Los factores que pueden llegar a incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad tienen que ver con el estrés, con la depresión, con el abuso de sustancias nocivas, con conflictos familiares, con factores socioeconómicos, con trastornos o con otros trastornos mentales, e incluso como vimos por sucesos o experiencias eh, que hemos vivido que nos han dejado trastornados. Dado que pues cada enfermedad mental afecta al cuerpo, los especialistas en la salud mental recomiendan como prevención alimentarse sanamente, no consumir sustancias nocivas, descansar bien, llevar una vida tranquila, y si llegamos a presentar algún síntoma de los cuales mencionamos aquí, pues busquemos apoyo psicológico para ir saliendo de este tipo de padecimientos. Dado que pues es una enfermedad mental que afecta el cuerpo, también es importante saber que tiene ramificaciones personales. Eso quiere decir que debe abordarse de manera individual, porque no es el mismo tratamiento para esta persona que para la otra, y aparte de eso se debe abordar su historia clínica de manera individual, y también debe abordarse sobre su historia familiar para que puedan recibir un tratamiento específico de lo que están padeciendo. Pues agradezco su atención sobre este tema y espero les sirva de mucho. Y si tienen algún familiar que esté padeciendo o un amigo que esté padeciendo este tipo de trastornos, pues busquen apoyo y orientación psicológica. Gracias.